Sigamos con nuestros estudios acerca del templo y en esta ocasión vamos a estar estudiando los atrios y los aposentos que Salomón puso allí en el templo. Una gran cantidad de los acontecimientos asociados al templo, registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvieron lugar en los atrios del templo. La descripción que se nos da de los atrios es bastante breve. Sin embargo, son de gran importancia, tanto así que el salmista dice: «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». Los atrios del templo. A diferencia del tabernáculo, donde había un solo atrio, el templo tenía 3 atrios. Leemos en 2 de Crónicas, capítulo 4, versículo 8, que también hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Luego tenemos en Primera de Reyes 6, versículo 36, edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. De manera que el templo tenía estos 3 atrios: el gran atrio, el atrio de los sacerdotes y el atrio interior, que era donde estaba el altar de bronce. Descripción de los atrios. El Espíritu Santo no nos indica muchos detalles sobre la forma y las dimensiones de estos atrios. Algunos han sugerido que tenía la forma y dimensiones de los atrios descritos en Ezequiel capítulo 43. O también pudieron haber tenido la forma descrita para el atrio del tabernáculo. De cualquier manera, tenemos lecciones que aprender con lo que se nos dice en las Escrituras. La entrada principal, al igual que el tabernáculo, daba hacia el este. Cuando Dios echó a Adán y Eva del Edén, ellos salieron por el este, colocando Dios querubines con una espada encendida para impedir la entrada a la presencia de Dios. De manera que al dar Dios las instrucciones para el tabernáculo y también para el templo, el camino para la presencia de Dios es en sentido contrario al que trazaron Adán y Eva, comenzando desde el este e introduciéndose hacia el oeste. Las puertas de los atrios eran cubiertas de bronce. Nos hace pensar en el Salmo 118 y versículo 19, donde dice: «Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah». El bronce nos simboliza la justicia divina, el juicio de Dios satisfecho. Está relacionado al material del altar del sacrificio, figura de la obra de la cruz, donde el Salvador satisfizo la justicia de Dios para darnos entrada a su presencia. Los muros de los atrios consistían en 3 hileras de piedras y una hilera de vigas de cedro. Esto nos hace ver que no eran muros muy altos, sino que permitirían ver la gloria del templo incluso desde afuera. Función de los atrios. Los atrios no fueron hechos con el fin de excluir personas, sino más bien con la finalidad de establecer orden en la casa de Dios. Asimismo, Dios ha dado diferentes responsabilidades y actividades a cada miembro en una iglesia local, no con el fin de excluir personas de su servicio, sino más bien que Dios establece el orden en su casa. El gran atrio. Un gran atrio nos hace pensar en un lugar donde hay espacio para todos. Era grande con el fin de invitar al pueblo de Israel a acercarse al templo para disfrutar de la presencia de Dios. Es posible que una de las funciones del gran atrio sea la descrita en Isaías capítulo 56, versículo 7, «Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Este fue el versículo que el Señor Jesucristo citó cuando echó a los cambistas y mercaderes del atrio del templo. Lo hizo al principio de su ministerio, y luego 3 años después, al final de su ministerio, lo tuvo que volver a hacer porque habían regresado. Con qué facilidad los negocios habían sustituido la oración en el templo de Dios. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Como distracciones y otras cosas pueden sustituir la oración en nuestra vida. Con mucha frecuencia nuestra vida de oración es la que más sufre. Por mucho que nos proponemos orar más, cualquier eventualidad que ocurra en nuestra vida, somos propensos a siempre sacrificar nuestro tiempo de oración por otras cosas. La intención de Dios no es que la oración fuera una parte opcional de nuestra vida espiritual, sino que fuera una parte esencial de nuestra vida espiritual. El atrio de los sacerdotes. La tribu de Leví fue la tribu designada por Dios para el sacerdocio.
Dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón fue la escogida por Dios para el servicio de las cosas más santas, los sacrificios, el incienso, las lámparas, etc. Durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, los demás levitas que no eran de la familia de Aarón tenían el cargo de trasladar el tabernáculo. Eran 3 familias, Coat, Merari y Gersón, cada una con diferentes responsabilidades. Una vez que el pueblo entró en la tierra prometida y el tabernáculo no necesitaba ser trasladado, estos levitas ya no tenían ninguna responsabilidad en el servicio de la casa de Dios. No es el deseo de Dios que sus siervos estén inactivos. Por lo tanto, Dios le ordenó a David que organizara a los levitas en nuevas responsabilidades en el templo. Leemos en Primera de Crónicas, capítulos 23 al 26, que David designó a algunos para ser músicos, otros para ser porteros y otros para la administración de los tesoros de la casa de Dios. Coré fue el hombre que lideró una rebelión contra Moisés y Aarón en Números capítulo 16. Coré no estaba contento con el lugar que Dios le había dado en su servicio y quería usurpar la posición de Aarón como sumo sacerdote. Sin embargo, los hijos de Coré no siguieron a su padre en su rebelión, y fue la descendencia de Coré la que tuvo la responsabilidad como porteros en la casa de Dios. Los hijos de Coré escribieron el Salmo 84, donde dice: «Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Que aprendamos de los hijos de Coré a estar contentos con el lugar que Dios nos ha dado para servirle, en vez de pecar tratando de ocupar el lugar de otro. El atrio interior. Allí era donde estaba el altar de bronce, por lo que podríamos asociar el atrio interior a la adoración. El altar ocupaba el centro de ese atrio, el cual es figura de la obra de Cristo en la cruz. Cuán importante es la obra del Calvario en la adoración, es central. El rey Acaz fue el rey perverso que colocó un altar idólatra en el atrio y desplazó el altar de bronce. Fue la ruina para el pueblo, y fue este mismo rey que cerró las puertas del templo para que no hubiese adoración. Una gran lección para nosotros. Qué peligro desplazar la obra de la cruz de nuestra adoración. Hacer esto terminará con la adoración por completo. Los aposentos. Los aposentos son descritos en Primera de Reyes capítulo 6, versículos 5 al 6. Donde dice: «Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa». Estos aposentos rodeaban al santuario por los lados y por la parte de atrás. Eran 3 pisos, cada uno de 5 codos de altura, y la anchura es descrita allí en el versículo 6, uno de 5 codos, otro de 6 codos y el otro de 7 codos de ancho. Una de las funciones de los aposentos era la de guardar los tesoros de la casa de Jehová. De la gran riqueza que David preparó para el templo, parte fue usada para la construcción del templo y otra parte guardada en estos aposentos. Así lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 7 y versículo 51. «Metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová». Más adelante en la historia de los reyes de Judá hubo momentos en que el enemigo amenazó con atacar la nación, y los reyes sacaron los tesoros de la casa de Dios y los dieron al enemigo para mantener la paz. No confiaron en Dios. Es triste ver cómo el mundo amenaza a las iglesias con sus ideologías, y las iglesias están dispuestas a comprometer verdades y doctrinas que son tan preciosas para el creyente y para Dios, con el fin de conservar la paz. Son tesoros dados al enemigo. Se empobrece la iglesia al querer conformarse con el mundo. Estos aposentos, que eran usados como almacenes de tesoros, también nos enseñan en cuanto a nuestra mente, que es nuestro almacén de información. ¿Qué guardamos allí? El Señor nos ayude a almacenar tesoros preciosos de la palabra de Dios, para que seamos como aquel hombre bueno del cual el Señor Jesús habló, el cual del buen tesoro del corazón saca buenas cosas.